restauraciones, reconstrucciones, calcos, copias, ¿sí? Ok. Pero por ejemplo, Apolo, es obvio que el brazo se va a romper porque es un volumen más pequeño que el torso. Lo mismo la figura de Venus. No sabemos. La mano derecha, el brazo derecho induce a que va hacia adelante, pero no sabemos. Podemos hipotetizar, podemos hacernos interrogantes, pero no tenemos, digamos, nada claro de cómo fue, más que, digamos, una restauración a partir de los fragmentos, ¿sí? Por eso el testimonio de la imagen sigue siendo lo más fidedigno, el testimonio más fiel, ¿sí? Porque los textos van cambiando, las teorías cambian, la gente cambia su manera de escribir, pero la imagen sigue siendo la misma y sigue aportando hasta la actualidad. Y Fíjense nuestro lo contexto. bueno, profe, de esto creo yo, que es que, o sea, solamente los brazos se perdieron. Y se da a entender mediante la historia o lo que se cuenta o los textos, que podría, en ese caso, Venus de Milo tenía la copa del vino, digamos, ahí en la mano y que estaba, o sea, en ese sentido el artista Antonio fue el que lo hizo Claro, también él de esa hizo, manera, o sea, más tomó como fidedigno. modelo, no hizo Claro, la Venus de Milo, él hizo Hebe, ¿sí? ajá, sí, sí. Tomó como modelo, como inspiración, ¿sí? Fíjense lo que pasa hoy en las ruinas de San Ignacio, por ejemplo, ¿sí? Las reducciones de San Ignacio Minuit. Nosotros vamos y nos encontramos con un sitio arqueológico que tiene restos de esa cultura guaraní jesuítica de 1640 a 1767. Entramos a un museo y encontramos fragmentos de cerámica, fragmentos de un relieve que nos ayudan a reconstruir la historia, ¿sí? Algo similar, ¿sí? Es más o menos para que visualicemos. Tenemos hacia 1700 con todos estos nuevos hallazgos. Bueno, Profe, esto ya es como, es, ¿sí? es como si las caras de las mujeres y los hombres son parecidas. Claro, ¿sabes por qué? Porque ¿quién era modelo? El hombre. La mujer no era modelo, ¿sí? Entonces la figura, eh, digamos, que se utilizaba como modelo era un hombre. ¿Sí? La mujer no posaba para los artistas o los hacedores de arte de ese momento, ¿sí? Que dominaban una técnica, porque ahora nosotros lo consideramos artistas, pero en su momento era un oficio, ¿sí? Y los modelos, ¿sí? Siempre eran más hombres, por eso también los cuerpos de las mujeres tienen ese tratamiento del volumen masculino en la antigüedad, ¿sí? Bueno, en la antigüedad, ¿sí? Después a partir del Renacimiento en adelante tenemos la figura femenina que se utilizó como modelo para el tratamiento de la imagen, excepto Miguel Ángel, que no aceptaba cuerpos femeninos y siguió trabajando con figuras masculinas. Bueno, esto es también de Antonio Cánova, uno de los artistas referentes que va a entrar en el parcial y va a entrar dentro del trabajo práctico, que es Paolina Borghese, ¿sí? La hermana de Napoleón Bonaparte, donde Cánova la representa reclinada sobre un sofá, ¿sí? Y fíjense lo que es ese tratamiento de la imagen, los pliegues de esa sábana, el tratamiento de lo que es ese colchón, ¿sí? Con esos pliegues como si fuesen líneas muy delicadas. Recuerden que es escultura, es volumen, es un material sólido, ¿sí? Y esta pose, ¿sí? Muy delicada, muy sutil, muy femenina. Bueno, y digamos, hay muchos datos que tienen que ver con la escultura de la antigüedad. Acá tienen vista desde atrás, ¿sí? Fíjense lo que es, no sé si logran ver acá, sino cuando lo tengan en su compu, fíjense lo que es el tratamiento, por ejemplo, de lo que es el colchón, ¿sí? Los detalles, ¿sí? De textura que se encuentran. Bueno, fíjense lo que es el fondo, ¿sí? El escenario donde está presente esta escultura, donde encontramos esculturas clásicas. Bien,
Otra cuestión que estaba en uno de las diapositivas cuando empezamos a hablar de las artes plásticas y sus características, eran los monumentos públicos, ¿sí? Los retratos y también los monumentos funerarios. Ahí les puse un monumento funerario barroco, ¿sí? De Bernini, 1673, y les puse un funerario de la duquesa Cristina, de Antonio Canova, 1805. Fíjense lo que cambia. Tenemos en el barroco todo este juego de luces y sombras, todo este juego de texturas, todo este juego de combinación de mármoles de diferentes colores y texturas, la expresión, ¿sí? De estas figuras que le miran justamente al Papa Alejandro VII, este tratamiento, esta rugosidad que hay en este mármol, y el escenario, ¿sí? La columna, el arco, el foco de luz en la parte superior, que forma parte de la composición. Digamos, cuando nos encontramos en una producción barroca, tenemos este juego de recursos y elementos visuales que compiten unos con otros, como que no hay descanso visual, porque donde mires, observas textura, forma, colores, expresividad. Y en cambio, fíjense el monumento funerario de Cánova, 1805, ¿sí? ¿No les transmite de alguna manera quietud, reposo, ¿sí? Hay una expresividad, ¿sí? Estas figuras transmiten expresividad, pero por el tratamiento del mármol, ese mármol blanco, ¿sí? Digamos, se hace de alguna manera más simple, Como que a ¿sí? la vista no le cansa, digamos, ver y puede distinguir bastante lo que es la estructura en general. Porque en el de Monumento y Funerario de Papa Alejandro VII, creo, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. En ese como que está Sí, muy todo decorado, muy colorido y que nos muy aprecia mucho recargado. realmente. Claro, eso. Y en el caso del Antonio Cánova tenés el más simple, digamos, colores más o menos, hay tonos de grises, ponele, que se pueden apreciar, no sé si por los cambios Claro, por el ese tiempo, contraste de luces y pero sí. sombra, ¿sí? O sea, eso que vos decís grises, ¿sí? Tiene que ver con ese contraste de luces y sombras que son propias del volumen y sombras que están proyectadas, ¿sí? Porque es una fotografía. Si nos Ujú. acercamos a la composición escultórica, vamos a encontrarnos con estos volúmenes. Si un día llegan a ir a Recoleta, fíjense el cementerio, se van a encontrar con una cantidad de este tipo de imágenes, de esculturas, de historias que se cuentan Está muy en las bueno ese tumbas, de cementerio. engaños, de infidelidades. Sí, hay una que me llamó la atención la primera vez que fui, de una chica que le le guardaron y estaba viva. Ujú. Y dice que el que cuidaba el cementerio la escuchaba. Entonces llamó a la familia y cuando abrieron su cajón, terminó muriendo asfixiada, pero estaba todo arañado. Ujú. Y en esa tumba le tallaron a ella abriendo su propia tumba. Bueno, vamos a lo último, que es la pintura. ¿Sí? Tiene que ver con la historia, con la moral, los retratos. También está presente el paisaje. La temática está relacionada con la antigüedad, pero con una temática contemporánea. Hay elementos decorativos, vestimenta, poses, que son sacados justamente de las esculturas clásicas. A ver, bueno, ahí dice, bueno, claridad, armonía, así como en la escultura clásica domina el volumen limpio, en la pintura va a dominar la línea limpia, el color limpio, la pureza del color. Por lo general, digamos, domina el equilibrio, la simetría, y ahí les puse 3 artistas referentes, pero por supuesto que hay mucho más. Bueno, estos son estilos anteriores al neoclasicismo, el rococó, que les puse como referencia porque tenemos dos artistas, uno es Watteau y otro es Ceruti, que representan situaciones sociales diferentes. Watteau tenemos la clase social alta, representando
digamos, la belleza en lo que es la vestimenta, el paisaje, y el de la derecha, El niño con canasto, que es una obra de Ceruti, y cuando veamos el realismo como movimiento artístico, es como que lo ubicamos allí por esta cuestión de la realidad social. Bien, esta es una de las obras más conocidas del neoclasicismo, no se pueden olvidar, la van a tener que estudiar, les guste o no, porque es así como Eros y Psique en el campo de la escultura es una de las más conocidas, bueno, el juramento de los Horacios en la pintura es una de las más representativas o significativas del neoclasicismo. Bien, vamos a ver un poquito la imagen. Por un lado tenemos la cuestión escenográfica, la escenografía. Nos encontramos con un escenario donde está presente la columna, el orden toscano y el arco de medio punto, que son elementos arquitectónicos de la antigüedad greco-romana, ¿sí? Por otro lado, tenemos la presencia de 3 jóvenes, ¿sí? Que juran, ¿sí? Digamos, defender o morir en batalla, que juran ante Horacio, ante su padre, y tenemos la presencia de estas mujeres que ya lloran de alguna manera la pena o lloran, digamos, la muerte de sus esposos, sus amantes, sus parejas. Tenemos la cuestión, fíjense, las figuras masculinas la podemos encerrar dentro de un cuadrado, ¿sí? Como la fuerza masculina, y las figuras femeninas podríamos ubicarlo dentro de una figura triangular. Fíjense el tratamiento de los colores, el tratamiento de las luces y las sombras, la sombra proyectada sobre el piso, los elementos decorativos que están como escenario. Fíjense, dentro de un arco la tenemos a las figuras femeninas. En el arco del centro la tenemos a una figura masculina con las 3 espadas. En la figura de la izquierda tenemos a 3 figuras masculinas con un tratamiento de la imagen del rostro muy particular, con los cascos brillosos, la ropa con diferentes colores, la acción, ¿sí?, de separar las piernas, levantar los brazos. 2 de ellos levantan el brazo izquierdo, uno levanta el brazo derecho, y dice que solamente el que levanta el brazo derecho es el que vuelve de esa batalla. ¿Qué más? Bueno, la actitud de estos personajes, la sombra proyectada de estos personajes masculinos sobre esta señora que tiene a los 2 niños protegiéndolos, y hay uno que mira, digamos, de alguna manera está concentrado sobre lo que sucede, esa acción que está presente y sabiendo que es lo que le espera, ¿sí? Si bien tiene que ver con la historia antigua, también tiene que ver con lo que sucedía en ese contexto. Sí, déjame terminar. Profe, perdón que te interrumpa. ¿Cómo? Perdón que te interrumpa. Me llamó la atención una mano que abraza la cintura de uno de los hombres y no sé qué podría representar eso en la imagen. Bueno, Hay es una mano. la hermandad, la unión, ¿sí? El abrazo fraterno sería, de alguna manera. Pero la abraza con la mano derecha. O sea que este hombre no va a regresar, digamos, de la Claro, guerra. Está jurando. según lo que he leído, Lisandra, este Sí. primer personaje es el que levanta el brazo derecho. Los otros 2 levantan el brazo izquierdo. Según la historia, solo uno regresa, ¿sí? Ya. Bueno, y acá también hay un chimento de estas mujeres que lloran, pero una era amante de la otra. Bueno, eso ya no viene, no es parte. Ah, Digamos, los chimentos siempre son interesantes, pero tratemos de que eso no nos convoque, ¿sí? Bueno, acá tenemos la pintura Madame Recamier. Esta les dije de Jacques-Louis David, es uno de los más representativos o más conocidos dentro del neoclasicismo. Bueno, fíjense esta cuestión de las luces, el tratamiento de la línea, las figuras, la expresión. Fíjense, estas damas están llorando, pero hay una delicadeza y una belleza en esos rostros, una claridad también. Fíjense la pintura acá y la escultura
escultura, ¿sí? La escultura, hablamos de esos volúmenes limpios, puros, trabajados, digamos, está trabajado el mármol, su máxima expresividad, digamos, en cuanto al detalle, y en esta pintura de Madame Recamier de David, o sea, si bien la escultura es de Canova, las pinturas de David tiene cuestiones similares en la pose, en el ropaje, en la mirada, en el tratamiento de la luz, ¿sí? En la pintura está representada en un espacio bidimensional. La escultura ocupa, o sea, es un volumen que ocupa un lugar en el espacio. Pero quería mostrarle estas dos obras porque tienen un parecido, ¿sí? Y en cuanto a la pose. Fíjense el fondo es lo más tranquilo posible para que no llame más la atención que la figura que está en el centro. Bueno, si miraron los videos, ¿sí?, que les dejamos sobre la Revolución Francesa, recordarán a la muerte de Marat. La figura del mártir, ¿sí? Recuerden que toda la cuestión religiosa también fue muy criticada, de alguna manera disuelta con todo lo que fue la Revolución Francesa. Los mártires, nosotros por ahí cuando decimos mártires nos pensamos en algún santo, en algún ser que fue muy devoto, ¿sí? Y después, bueno, la iglesia lo canonizó y pasa a ser un mártir, por ejemplo, los mártires del Japón o mártir San Roque González. Bueno, acá tenemos un mártir que tiene que ver con lo cívico, ¿sí? Que tiene que ver con lo revolucionario, y uno de ellos es la muerte de Marat. Es Marat, digamos, este periodista, que, digamos, la belleza, el desnudo se idealiza. Digamos, la figura es una figura, una representación de la muerte. Pero fíjense el tratamiento de la imagen, del cuerpo, ¿sí? La sutileza y la belleza que hay en esos claros oscuros, ¿sí? Una representación de la muerte barroca es sumamente expresiva, y del romanticismo, la próxima lo vamos a ver, y también vamos a comparar, porque eso es lo que por lo general hacemos, ¿sí? Vamos comparando un movimiento con el otro para que ustedes puedan visualizar las diferencias y reconocer en pocas imágenes cuáles son las características propias de cada uno de los movimientos. Fíjense lo que es el tratamiento también de del fondo, ¿sí? Un fondo totalmente neutro. Tenemos la presencia del verde que cubre parte del cuerpo, las sábanas, la expresión de este cuerpo muerto, la sangre, y se dice que Marat murió escribiendo un discurso, y algunos dicen que fue una amante suya que le mató, y otros dicen que fue Charlotte, ¿sí?, que estaba cansada de toda esta revolución y estas matanzas, ¿sí?, que se realizaron. Entonces, digamos, le culpaba a este periodista, entonces fue una noche y lo mató. Según dicen, Marat tenía una enfermedad en la piel, ¿sí?, que le llevaba a estar muchas horas sumergido en agua con unos té, con unas hierbas, para que no le picara tanto. Otra cuestión, la muerte de Sócrates. Es una temática antigua, ¿sí? Sócrates, estamos hablando de la antigüedad, digamos, de Grecia, Sócrates, Platón, de los filósofos. Acá lo traen nuevamente en 1787, post-Revolución Francesa. ¿Recuerdan a la Bastilla? ¿Sí? Post-inicio, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Dentro de la Bastilla estaban encerrados muchísimos pensadores, ¿sí? Y quizás esto fue, digamos, una forma de representar ese ideal, ¿sí? Mantener ese ideal, esa cuestión propia de defender un ideal, no importa que te maten, ¿sí? Pero defender ese ideal. Sócrates, digamos, muere tomando el veneno, y están todos sus discípulos en la parte derecha y los jueces en este sector como triste de la decisión que han tomado, pero es una temática histórica, pero con un mensaje contemporáneo de la época. Bueno, retrato de Napoleón. Bueno, acá en Argentina hay un personaje muy histórico, ¿no?, que aparece, digamos, con esta pose, que es San Martín, ¿sí? La representación del caballo con las patas delanteras levantadas tiene significado, digamos.
Si está las 4 patas apoyadas, sí, tiene un significado, si está levantada una pata tiene otro, y si está levantada la pata de adelante, significa que esa persona volvió de ese combate victorioso. Fíjense esta, la bañista de Valpington, el desnudo, ¿sí? Temáticas históricas en el neoclasicismo está muy presente, pero el desnudo como que en todos los estilos vamos a encontrarnos con esta representación. Lo interesante de la obra de Ingres es justamente esa limpieza del color, de la piel, de los paños, ¿sí? Y fíjense cómo va discriminando un valor alto, un medio, un valor bajo, y esos contrastes, ¿sí?, que están entre las luces y las sombras. Bueno, esta es una obra muy conocida de Ingres, también muy interesante, el tratamiento del cuerpo, de la desnudez, la mirada, el turbante, los detalles que acompañan esta figura. La vendedora de Cupido. Si bien en el neoclasicismo las temáticas, digamos, muy idealizadas no eran aceptadas, ¿sí?, la pasaban para la guillotina, esta obra es de Marie Bien, y lo interesante, o sea, si bien es frívola por la temática, porque la vendedora de Cupido sería la casamentera, o esa, la Celestina, la que hace ganchos, no sé cómo se dice, la que forma parejas, ¿no? Pero está representando de alguna manera dos clases sociales, y el escenario tiene que ver con esos elementos del neoclasicismo, la arquitectura, el tratamiento de la imagen, la sutileza de los colores, la expresión suave, sutil, el equilibrio. Bueno, el rapto de la Sabina, ¿sí?, si bien es una temática histórica de la antigüedad, donde los romanos, cuando se quedaron sin mujer, fueron a raptar a las mujeres de los sabinos, ¿sí? Las sabinas, digamos, es una temática histórica, lo representan allí, pero con una cuestión relacionada a la Revolución Francesa, ¿sí? Y otra característica que tenemos dentro de la pintura son las dimensiones, ¿sí? Tenemos pinturas de grandes dimensiones para captar la atención a la mayoría de las personas. Y algo que me gusta mucho de esta época, esta cuestión de que las galerías, los museos empezaron a abrir para que más personas puedan acceder a ver estas imágenes que eran, digamos, construidas en grandes dimensiones y que contaban hechos, acontecimientos contemporáneos inspirados en elementos o imágenes de la antigüedad. Bueno, en síntesis, ahí tienen las características: líneas firmes, ¿sí?, y escultóricas, porque las pinturas también tienen esa cuestión escultórica, ¿sí? El color, la luz, la ambientación, los tonos, las paletas, los valores, el nacionalismo, la valentía, el honor, la dignidad, y digamos, la técnica, ¿sí?, más precisa era imitar, ¿sí?, la obra de la antigüedad greco-romana. Bueno, ahora voy a salir. Tranquilos, que hoy no tienen que subir nada. Vamos. Lo que sí, les dejamos un texto cortito, o sea, ahí en ese texto van a encontrar Revolución Francesa, Revolución Industrial, Neoclasicismo y Romanticismo. Lean solo la parte del neoclasicismo, ¿sí? Hacen una reseña de 200 palabras, que es a partir de la clase de hoy, del texto, y les pedimos una serie de obras para que vayan armando su propio portfolio o su glosario de imágenes, de obras referentes de la asignatura, porque la próxima les vamos a explicar la consigna, que es justamente relacionada con una producción fotográfica a partir de una obra del neoclasicismo. Así que, bueno, les invitamos a que busquen estas imágenes, y a la hora de decidir, la semana que viene van a tener que decidir una, ¿sí? Que realmente la decisión de esa imagen sea por una inquietud, por una cuestión personal, no porque quiero zafar, ¿sí? Porque no se trata de zafar, ¿sí? Se trata de desarrollar los contenidos, de aprender, digamos. La historia del arte les va a acompañar siempre, y como hay alguna frase que siempre digo, que le robo a un escritor, que es:
la historia es un eterno presente porque nos acompaña constantemente, o sea, estamos acá por una historia, ¿sí? Y en el arte, en las producciones tenemos esa constante. Bueno, espero no haberles aburrido, hablé 1 hora, justo. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, a disposición. Profe, No sé si les gustó, si les cansó. estuvo bueno, sí. Yo quería decirle que la vez pasada yo subí el trabajo de Revolución Francesa, pero no subí el glosario. La pregunta es la siguiente. Yo elaboro el glosario ahora y puedo enviar o no. Sí, el glosario, o sea, podemos darle todas las clases palabras, ¿sí? Para que busquen. Pero hay algo que es propio del ser universitario, que es la búsqueda constante, ¿sí? Como iniciativa, nosotros les pusimos palabras claves porque estamos, digamos, viendo un acontecimiento que era la Revolución Francesa, de allí un despliegue en cuanto a la representación, a los artistas, y hay muchas palabras, ¿sí? Que por ahí yo les estoy explicando y ustedes no entienden, escriban y después busquen y vayan agregando a su glosario personal, ¿sí? A su bitácora, o sea, todos tenemos un cuadernito o algo donde vamos anotando ciertas cosas. Entonces, Constantemente profe, estamos aprendiendo. esto sería, o sea, no es para que darle una referencia a usted de las palabras o tipo de cosas que por ahí nosotros no sabemos, sino sería más para nosotros, Es nuestro personal. En desarrollo esa personal. oportunidad le pedimos Sí. específico, ¿sí? Porque esas palabras estaban en el texto y no tuvimos un encuentro sincrónico, ¿sí? Pero a partir de ahora, ¿sí? Nosotros le vamos a poner palabras para que busquen, ¿sí? Pero lo van colocando en su seguimiento personal. En algunos trabajos prácticos sí van a tener un apartado, ¿sí? Un apartado específico de glosario de palabras, ¿sí? Específicas, pero no siempre. Si subieron la Revolución Francesa y no pusieron el glosario, ya está. Recuerden que era una actividad de la clase, ¿sí? Ya tuvieron el presente. La otra es ahora, en esta nueva actividad, le agregan el glosario para estar, digamos, para cerrar con ese ejercicio de la clase pasada. Pero bueno, lo de hoy le dejamos una semana porque, bueno, sabía que me iba a Estamos demorar más sobrecargados. de 1 hora. No, sabía que me iba a demorar. ¿Se acuerdan que les dije vamos a tratar de 30 minutos o 40? Como es un tema bastante interesante, como todos los otros, dije no voy a llegar a menos de 1 hora, ¿sí? Y bueno, 1 hora, ustedes también se cansan de escucharme 1 hora. Así que bueno, si pueden Profe, tengo hacerlo una ahora, pregunta. lo hacen y ya lo pueden subir porque está habilitado. Sí, Profe, a partir de las 20 está habilitado para subir. tengo Y si una no tienen pregunta. tiempo hasta el jueves. ¿Sí? Estoy grabando la clase. Para dejar en claro cómo sería la ¡Ay, qué asistencia, tortura! Volver a escuchar. cómo, cómo sería la asistencia del día de hoy, Y es en la actividad. la Es en la actividad. actividad de hoy. Por más que le subas el jueves que viene, es la asistencia. No De es el ahora trabajo al práctico. jueves. Tienen tiempo de hoy hasta el jueves. Bien, eso Les quería. iba a dejar hasta mañana, pero Sí, no, está bien hasta el como jueves, está bien. constantemente me están escribiendo, profe, no llegué, ¿podrías habilitar un ratito más, 1 hora más? Entonces dije, bueno, por esta vez dejamos hasta el jueves porque son varias imágenes también que tienen que buscar. Igual considero que en 1 hora lo hacen, pero bueno, ¿se entendió? Sí, gracias, profe. Sí, sí. Sí. Bueno, estamos entonces, les libero, descansen. ¿Tienen con dolores ahora? Sí. Creo que sí. Bueno, No, suerte. tenemos un trabajo nomás, pero tenemos un tiempo límite. Bueno, que les sea leve. Muchas gracias. Nos vemos el Hasta jueves luego. que viene y les explicamos el trabajo práctico número 2 que va a ser en relación al neoclasicismo. Bueno, después, fíjense lo del paddle,
¿sí? La contraseña 123 y suban su imagen, su autorretrato, ¿sí? Queremos que todos estén allí para que podamos visualizar la producción de, o sea, que ustedes, que nosotros ya vimos todas las producciones, pero ustedes no vieron de sus compañeros. O por ahí sí, pero no la de todos. Bueno, buenas noches y que tengan una linda Nos semana. vemos. Buenas noches, profe. Y nos vemos Gracias, el jueves próximo. Chao, chao. Chao, chao. vamos chicos, buen fin de. Nos vemos, Ulma. Igualmente. Chao, Luis, gracias por todo. Chao. Chao, profe. Chao.